Buen día, mi nombre es Juan Manuel Morales y este es mi video para la arquitectura tolerable a fallas. Entonces, voy a iniciar mostrando lo que es primero la arquitectura. En este caso lo que tenemos es una arquitectura de dos niveles, como se puede ver, y en esta se basa en, digámoslo así, una arquitectura para lo que es una entrega de contenido. Esto lo hace a través de un CDN, que en este caso, como estamos en AWS, es CloudFront. Entonces, como mencioné anteriormente, esta arquitectura se basa en un servicio para prestar contenido y en este caso es una configuración muy robusta que tiene, como podemos ver, muchas configuraciones, muchas instancias y en este caso el objetivo de esta es ser tolerable a fallas y también tener una capacidad para sostener muchos usuarios. O sea, esto ya es una arquitectura que se podría decir que si se implementa a nivel real, vamos a poder soportar quizá millones de usuarios. Inicialmente voy a hablar sobre el tema de la distribución de contenido. Entonces, como se pudo ver anteriormente en lo que es de la arquitectura, esta la hace a través, el primer paso es pasar por Route 53. En este caso, este es un administrador de DNS. Como podemos ver en la diapositiva, acá están la gran mayoría de las funciones y el punto de esta es realmente realizar una administración de DNS y también puede hacer una administración de tráfico. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es básicamente registrar el dominio con el que vamos a hacer el trabajo de Route 53. En este caso sería para la entrega de contenido y este nos da estas posibilidades de crear todo ese manejo y administración de todo lo relacionado con DNS y con tráfico. Y ahora viene quizá lo más importante y es Amazon CloudFront. En este caso, primero que todo, CloudFront es el CDN que tiene AWS. En este caso es un servicio web que se utiliza básicamente para proporcionar contenido o entregar contenido de la manera más rápida posible con la menor y con la menor latencia posible. En este caso, lo que busca este CDN es básicamente la entrega de todo el contenido que sería como la arquitectura diseñada. Aquí vamos a ver una pequeña parte de cómo se hace la configuración en CloudFront. En este caso, uno lo que tiene que poner es nuevamente el dominio, como mencioné anteriormente en Route 53. Y acá se pone básicamente el nombre, el origen y todo lo que tiene que ver con el tema de tráfico, qué tipos de, digamos así, de flujo de protocolos va a aceptar. En este caso, por ejemplo, HTTP, HTTPS, todo ese tipo de configuraciones se hacen para que, obviamente, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa, pues esta cumpla, digámoslo así, con lo que ellos necesitan. En este caso, también uno puede definir la localización, por ejemplo, si solo quieres que el CDN funcione para Norteamérica o Europa, si quieres que funcione para, por ejemplo, todos los puntos que tiene AWS o si quieres configurar puntos en específico, también es una opción que nos permite configurar, en este caso, CloudFront. Y ahora aquí viene otro punto muy importante y es el S3. Como podemos ver, en este caso S3 y el Amazon CloudFront están unidos. Y es que debido a esto es porque realmente en el S3 lo que se va a almacenar, digámoslo así, es todo el contenido que se quiere entregar. Por ejemplo, en el caso que fuera un CDN para películas, por ejemplo, ahí estarían todas las películas guardadas. Si fuese, por ejemplo, un CDN de imágenes, pues ahí estarían todas las imágenes disponibles para hacer el envío a través de CloudFront. Por eso es que en este punto podemos ver la conexión entre CloudFront y S3. Ahora ya entramos con el tema realmente más fuerte y esto es ya todo el tema de la arquitectura, digámoslo así, ya el diseño profundo. Entonces, primero, los recursos necesarios para todo el trabajo de la VPC. Obviamente, como se puede ver en la arquitectura, se ven muchas imágenes, por ejemplo, el Internet Gateway, el NAT Gateway. Realmente todo eso se configura dentro de instancias S2 a través de las imágenes de Amazon. Y también contamos con balanceadores de carga, autoescalado y todo el tema del head checks que hace AWS. Entonces, primero aquí podemos ver, como obviamente mencioné al principio, esto es una arquitectura de dos niveles, por lo que podemos ver que se cuenta con dos zonas de disponibilidad. En este caso, cada zona de disponibilidad cuenta con una subred pública y dos subredes privadas, en este caso la pública obviamente para tener todo el acceso a internet y ese tipo de cuestiones, y el tema de las privadas, que es donde se va a hacer todo el almacenamiento de información de la aplicación y todo el tema de los datos. Y finalmente con FS, que es básicamente un almacenamiento, digámoslo así, compartido entre todas las instancias. Entonces aquí podemos ver en la configuración, por ejemplo, que son necesarias primero dos zonas de disponibilidad y en este caso dos subredes públicas
En este caso son 2 subredes públicas porque es una para cada zona de disponibilidad y 4 subredes privadas. Entonces aquí inicialmente lo que es la subred pública es muy importante configurar un NAT gateway. Y esto es porque básicamente esto lo que va a hacer es permitir que obviamente toda la VPC, en ese caso, tenga acceso a Internet. Obviamente si no hay acceso a Internet, pues no va a poder haber acceso al servicio. Entonces es algo muy importante. En este caso es necesario configurar uno por zona de disponibilidad y dentro de los mismos gateways del S3. Finalmente, como mencioné anteriormente, esto es un punto muy importante, ya que obviamente al ser un sistema o una arquitectura tolerable a fallas, tenemos que contar con todo el tema del autoescalado en AWS. Lo que va a hacer es realmente que las instancias puedan ir, digamos así, manejando su potencia, por ejemplo, en este caso los procesadores, la tarjeta RAM, todo ese tipo de cuestiones a medida de que aumenta el número de usuarios o disminuye. Entonces, esto se hace también a través de S2, pero en este caso uno tiene que crear un grupo de autoescalado. Obviamente tú le defines un nombre, en este caso, por ejemplo, yo le puse obviamente CN porque el objetivo es hacer como una entrega de contenido, pero para esto es necesario crear grupos de instancias S2 que cuenten con la posibilidad de autoescalado. En este caso, como podemos ver, también en ese caso ya dependerá del proveedor, pues, en los grupos de instancias de autoescalado, configurar obviamente si queremos, por ejemplo, Windows o Ubuntu en ese tipo de todo ese tema de sistemas operativos y también la potencia con la que queremos que esté la instancia inicialmente, ya que eso obviamente va a variar dependiendo de la cantidad de usuarios que ingresen al servicio. Y también aquí finalmente es el tema de la configuración de subred. Y en este caso, obviamente, tú al crear cada una de las instancias S2, es necesario asignarle a qué subred va a trabajar. Entonces, obviamente, tú lo que haces aquí es asignar a cada subred su respectiva instancia S2. Entonces, tienes que asignar una a la subred pública 1, otra a la subred pública 2 y las otras dos a las subredes privadas. Esto finalmente es como para iniciar, en el caso de que cuando uno ya haga la configuración, se le asigne su subred respectiva y ahí se tendría que ver en la instancia de S2 que sí esté configurada la subred. Y finalmente estos son los temas de las aplicaciones de la arquitectura. Primero, uno de los puntos más importantes, este es muy importante, son los balanceadores de carga, ya que obviamente lo que va a hacer es comunicarse, digamos así, con las subredes virtuales, que donde va a estar todo el tema de la aplicación y todo el tema de los datos, para obviamente tener acceso a esa información y poder proveérsela a los usuarios. Básicamente el trabajo del balanceador de carga es como dirigir la información. O sea, por ejemplo, hacen una consulta de quiero ver tal película. Entonces realmente el balanceador de carga pregunta esa información hacia todas las bases de datos que cuentan, que en ese caso son las que se encuentran en las subredes privadas. Y lo que hace obviamente es hacer la devolución de esa información. Por ejemplo, en caso de que haya algún fallo en alguna digámoslo así, de los servidores o en este caso de las instancias, lo que va a hacer es tachar la subred y simplemente preguntarle en este caso a las otras tres para que hayan las menores pérdidas posibles. Con eso, obviamente esto es primordial para contar con una arquitectura tolerable a fallas. Y nuevamente esta se asigna a cada una de las, en este caso de las subredes o de las instancias o de la VPC que nosotros estemos configurando. El tema de Elasticache. También es básicamente una solución de caché, ya que obviamente no toda la información vamos a querer que esté siempre almacenada con nosotros. Por ejemplo, como en este caso esta opera como una memoria RAM. Es una memoria volátil, entonces en caso de que ya no sea necesaria, simplemente o en caso de apagar, ya toda esa información se pierde, pero esto se utiliza para darle una gran velocidad de acceso a esos datos. Entonces, para que la arquitectura sea también, así como es tolerable a fallas, sea lo más rápida posible. Entonces, en este caso también es el tema de la configuración, de cómo se daría una configuración en Elasticache. En este caso, uno puede escoger si quiere directamente que estén en las instalaciones de AWS o simplemente desde el cloud, desde la propia nube. Y uno es necesariamente le tiene que asignar una dirección IP, un puerto. También en este caso, estas también, digámoslo así, que tú tienes que escoger la potencia que quieres que tenga, por ejemplo, el número de memoria y la velocidad con la que quieres que trabaje y cuántos nodos necesitas.
Finalmente, este es todo el tema de Aurora. En este trabajaba a través de Amazon RS, que es básicamente todo el tema de lo que es SQL en Amazon. Entonces aquí ya sería realmente como sería, por ejemplo, todo el almacenamiento de usuarios, todo ese tema que se hace a través realmente de bases de datos específicas, por ejemplo, para guardar los usuarios, los accesos, todo ese tipo de cosas. Esto se hace a través de Amazon Aurora. En este caso, dependerá de la empresa, pero este trabaja con múltiples programas, en este caso como MySQL, PostgreSQL o MariaDB. Entonces, tú lo que haces es, dependiendo de dónde tengas tu base de datos, la conectas a través de Aurora, escoges en qué versión de, por ejemplo, MySQL o de Postgres estás trabajando para linkearla a Amazon Aurora. Este es otro punto muy importante y es que, por ejemplo, en caso de que alguna instancia falle o alguna instancia pierda información, todo ese tema de guardado de actualizaciones se puede hacer a través de una read réplica. En este caso, las read réplicas es cuando tú ya creas una instancia S2, lo que le dices, diré S3, lo que haces es que creas una réplica. Entonces, esta lo que va a hacer es que va a realizar es como un guardado previo a lo que vayas configurando. Entonces, es como, sí, como básicamente un seguro que tienes. En caso de que haya alguna pérdida o alguna falla, pues la réplica lo que va a hacer es que va a almacenar la información que tengas o sea, hasta que haya habido la falla. Entonces, no vas a tener esa pérdida de esos datos. Y finalmente, el último punto y que también es muy importante es EPS, que este es básicamente un sistema de almacenamiento de archivos y este también funciona como un sistema de almacenamiento de archivos compartido. Entonces lo que vas a hacer es obviamente compartir toda la información que tengas en toda la arquitectura, en este caso la vas a compartir a través de las instancias de las arquitecturas de arquitectura para que todas tengan esa información. Entonces no es necesario, por ejemplo, estar mandando información de una, digámoslo así, de un nivel al otro, porque obviamente ya están todas linkeadas, entonces básicamente comparten toda la información, a pesar de que cada una sea una instancia independiente, entonces todas van a tener esa información y nuevamente esto hace que sea un sistema mucho más ágil, mucho más rápido para, por ejemplo, el guardado de todos los archivos que sean necesarios dentro del servicio que deseamos dar. Y finalmente, lo que fueron estas conclusiones es que primero, esto lo que es como mencioné anteriormente, es una arquitectura que es muy robusta y que obviamente es tolerable a fallos, pero que al mismo tiempo es una arquitectura que es muy rápida, o sea, que trata de ser lo más veloz posible con todo el tema y la información para que los usuarios tengan acceso al servicio de la forma más rápida posible. También en caso de que haya un fallo, en este caso en esta arquitectura, hay muchas aplicaciones de AWS que lo que nos permiten es que haya la menor pérdida y la menor pérdida posible, debido a que va a haber mucha información compartida, la velocidad de la transmisión de datos es rápida, o en caso de que haya una falla, simplemente tenemos los balanceadores de carga que van a decir, esta no está funcionando, la tachan y siguen consultando, por lo que obviamente las pérdidas van a ser mucho menores, en este caso en una arquitectura de 2 niveles. Y como mencioné, pues esta es una arquitectura que es muy robusta. Además, obviamente es una arquitectura que es escalable, así que en caso de que haya un aumento de usuarios inesperado o en ese tipo de situaciones, va a ser una arquitectura que va a poder soportar esos niveles y que obviamente va a permitir al usuario tener la mejor experiencia posible. Eso sería todo. Muchas gracias.